Si los lugares de iniciación eran copias del cuerpo humano, los rituales que se realizaban en las distintas cámaras y corredores simbolizaban ciertos procesos que tienen lugar también en el cuerpo humano. Vamos a empezar con un pequeño juego mental. Visualiza tu cuerpo y tus sensaciones como un templo en el que están pasando cosas. Hazlo en serio, no como un ejercicio intelectual. Cuando se te eriza la piel, imagina un cable de alta tensión encendiéndose por dentro. Cuando se te quiebra la voz, no lo llames solo emoción. Piensa en un nudo de fuego atascado en la garganta. Cuando sientes presión en el pecho o esa ansiedad difusa, míralo como una puerta bloqueada que te niegas a abrir. Porque en la antigüedad, y también hoy, hay quienes sostienen, sin ninguna ironía, que todos los misterios antiguos, túneles oscuros, cámaras secretas, gritos, pruebas, dioses y demonios, eran, en el fondo, un mapa simbólico de lo que ocurre dentro de ti, a nivel físico. Que la columna vertebral es el pasillo central del templo, que la médula espinal es el corredor iniciático, que el candidato que atraviesa las pruebas no es un personaje mítico, sino un fuego sutil moviéndose por tus nervios, y que la cámara más sagrada no está en Jerusalén, ni en Egipto, ni en la India, sino dentro de tu cráneo, el cerebro como santuario, la hipófisis y la glándula pineal como dos pequeñas puertas secretas que conectan tu conciencia con otros niveles. Desde este ángulo, ya no parece casual que los antiguos hablaran de serpientes de fuego que ascienden por la columna, que masones, yogis, místicos cristianos y brahmanes dibujaran símbolos casi idénticos, que Platón definiera el cuerpo como el sarcófago del alma, y que Sócrates, al morir, pidiera el mismo tipo de ofrenda que se hacía a los iniciados en Eleusis. Lo que vas a escuchar hoy está basado en la tercera parte de un pequeño texto de Manly P. Hall, llamado Melquisedec y el misterio del fuego. En esa sección, Hall recorre el mapa del fuego sagrado dentro del cuerpo humano como si caminara por dentro de un templo. Vamos a seguirle. Comenzamos. El mapa oculto de tu columna. Empecemos por lo que la ciencia acepta sin problema. La médula espinal es el eje central del sistema nervioso. En una persona de estatura media mide unos 45 centímetros y pesa alrededor de 1 onza y termina a la altura de la primera vértebra lumbar. Entra en el cráneo por la gran abertura del hueso occipital, el foramen magnum, y se continúa con la médula oblongada. Por dentro de ese cordón corre un canal extremadamente fino, casi invisible. Algunos lo llaman el sexto ventrículo. Recorre toda la médula, se ensancha a la altura del cuarto ventrículo y en la punta final, el conus medularis, forma una pequeña cavidad, el ventriculus terminalis. Vale, hasta aquí anatomía. Pero las tradiciones ocultas miran esa misma estructura y ven otra cosa. Dicen que en el cuerpo hay 49 centros nerviosos sagrados, 7 principales situados a diferentes alturas de la columna y alrededor de cada uno 6 centros menores. Vistos desde la percepción sutil, esos centros aparecerían como flores de luz o pequeñas chispas eléctricas. Los 7 mayores, rodeados por los 6 menores, recuerdan a estrellas de 6 puntas. El cuerpo deja de ser solo carne y hueso y se convierte en un mapa energético. Aquí entra en juego el famoso número 7. A Elena Blavatsky le fascinaba mostrar cómo se repite en el cuerpo. 7 orificios en la cabeza, 7 órganos en la base del cerebro, 7 grandes plexos: faríngeo, laríngeo, cavernoso, cardíaco, epigástrico, prostático y sacro. Y aún más,
7 órganos sagrados alrededor del corazón, 7 capas de la piel, 7 glándulas endocrinas principales, 7 maneras en que el cuerpo es vitalizado, 7 alientos o respiraciones sagradas, 7 sistemas corporales, huesos, nervios, arterias, músculos, etc. 7 capas del huevo áurico, 7 divisiones mayores del embrión, 7 sentidos, 5 despiertos y 2 latentes, y la vida humana organizada una y otra vez en ciclos de 7 años. Leído en clave esotérica, todo esto apunta a lo mismo, los 7 espíritus primarios, los llamados Elohim, que no son solo figuras teológicas, sino fuerzas encarnadas en la estructura misma del cuerpo. Dentro de nuestra naturaleza, sentados en 7 tronos, moldean una criatura septenaria. Cada uno se asocia a un color, una nota musical, una vibración planetaria y un cierto nivel de conciencia, y se turnan en el gobierno de nuestra vida. Ahora bien, no todos los centros sirven igual para el trabajo espiritual. Los grandes plexos del cuerpo, esos 7 repartidos desde la garganta hasta la pelvis, se consideran polos negativos. Muchas escuelas de misterio advertían contra la tentación de forzarlos directamente con respiraciones o técnicas agresivas. Entonces, ¿dónde se trabaja? Arriba. El cuerpo entero sería el polo negativo de un cuerpo espiritual, cuya sede principal está en la cavidad craneal. Como el cuerpo está gobernado por el cerebro, quien se toma en serio el camino interior, trabaja sobre todo con los discos o esferas espirituales del cerebro. Si esos centros superiores se desarrollan bien, las flores de la columna se despiertan después por reflejo sin tener que forzarlas. Así que la recomendación es clara: cuidado con dirigir voluntariamente la respiración hacia los centros espinales. Ese camino puede desestabilizar más que ayudar. Los antiguos brahmanes afinan todavía un poco más. Dicen que la humanidad, como conjunto, vibra en una nota, fa. Esa vibración recorrería un canal muy sutil en el centro de la columna llamado Sushumna. Por ahí asciende una esencia, el famoso fuego serpentino, que cuando llega al cerebro se abre en un gran loto de luz, el Sahasrara, el loto de 1000 pétalos. En su centro se entroniza el ojo divino de los dioses, el punto desde el que la conciencia percibe más allá del ordinario. Si visualizas esos dibujos de yogis sentados, con flores a lo largo de la columna y 3 serpientes enroscadas, estás viendo este esquema. La serpiente central es Sushumna y las 2 laterales son los canales que la acompañan. El caduceo de Hermes es la misma idea en clave occidental. Una vara central rodeada por 2 serpientes que se cruzan en espiral, como una nota principal con su sostenido y su bemol. En muchas culturas la serpiente deja de ser un animal y se convierte en símbolo del movimiento de la energía. En el arte oriental, los naga, serpientes divinas, a veces con cabezas humanas, a veces como cobras de 7 capuchas, aparecen en templos, columnas y entradas. En Angkor Wat, en plena selva, se pueden ver enormes cobras de piedra bordeando escalinatas, como si la subida física simbolizara también un ascenso interior. Algo similar ocurre en los diagramas esotéricos del cuerpo. Los centros de la columna se dibujan como lotos con diferentes números de pétalos: 4 en la base, 6 en el siguiente, luego 8 y así sucesivamente. Y en cada pétalo se inscribe una letra sánscrita. El número de pétalos se relaciona con la cantidad de nervios que salen de cada plexo. Sobre estos lotos se sientan los dioses del panteón brahmánico. Brahma, de cuerpo oscuro, en el loto de la cabeza. Vishnu, sobre un loto en el pecho y plexo solar, recostado en una serpiente enrollada, cuyos 7 capuchones forman un dosel. Shiva, de cuerpo blanquecino, sobre el centro generativo, con el río Ganges saliendo de su coronilla.
Un místico indio dedicó años a pintar este mapa. Dioses, serpientes, flores, todo puesto encima de la anatomía. Pero podríamos hacer lo mismo con los mitos cristianos, porque el cuerpo del que hablan es el mismo. La masonería también se apoya en este esquema con su propio código. Los tres grandes vórtices, cabeza, pecho, zona generativa, se convierten en las tres puertas del templo donde Hiram es golpeado. Y hay un detalle curioso, no hay puerta en el norte. El sol nunca brilla desde el norte. Ese punto se asocia al hielo, a lo cristalizado, al cuerpo como espíritu solidificado. En el ser humano se dice que la luz brilla hacia el norte, pero no desde el norte. El cuerpo no emite luz propia, refleja la de las partículas de vida divina que lo habitan. Por eso la luna, que refleja la luz del sol, simboliza la naturaleza física. Hiram o Chiram en hebreo se compone de letras que significan fuego, aire y agua. Es la representación de esas fuerzas sutiles que deben elevarse por los tres grandes centros y por la escala de 7 peldaños, los lotos que hemos mencionado. Si lo miras desde el cristianismo, esas flores son como estaciones de la cruz, puntos donde el fuego redentor se detiene antes de seguir su ascenso. La columna, además, tiene su propia geografía sagrada. Son 33 vértebras divididas en 5 grupos. Primer grupo, 7 cervicales. Segundo, 12 dorsales, una por cada costilla. Tercero, 5 lumbares. Cuarto, el sacro, 5 segmentos unidos. Y 5, el coxis, 4 segmentos considerados como uno. Los 9 segmentos finales, sacro y coxis, tienen 10 pequeños orificios por donde salen raíces nerviosas. El 9 es número sagrado del hombre, y en esta zona, dicen, hay un misterio importante. Los cabalistas llamaban tierra de Egipto a todo el cuerpo, desde los riñones hacia abajo. Ahí bajarían simbólicamente los hijos de Israel durante su cautiverio. Moisés, cuyo nombre se lee como mente iluminada, saca a las 12 tribus, las 12 facultades, de esa tierra, levantando la serpiente de bronce sobre la cruz Tau. Otra vez, la energía que asciende por la columna. En la base de la espina hay un pequeño centro nervioso del que la ciencia sabe poco. Para los ocultistas está relacionado con una segunda crucifixión que algunos relatos sitúan en Egipto. La constelación de Escorpio se asocia a los fuegos ocultos del cuerpo. Las jerarquías ligadas a esta constelación se representan como dioses serpiente. Los sacerdotes iniciados en su culto llevaban sobre la frente la cobra enrollada, el Uraeus, y en la mano báculos flexibles tallados como serpientes. En ciertos momentos del ritual, cerraban el círculo haciendo que la serpiente tallada se mordiera la cola, mientras entonaban invocaciones. Los señores de Escorpio solo admitían a los candidatos a la iniciación cuando el sol estaba en una posición precisa ligada a Tauro, Apis el toro, y a Escorpio. Esa relación Tauro-Escorpio sigue siendo importante hoy en varias escuelas de misterio. Escorpio, visto en el cielo, recuerda también a un águila con las alas abiertas. Por eso el águila es emblema de la masonería de fuego. En este lenguaje los 3 canales de la médula son serpientes, nagas, y se habla de una serpiente que no puede morir hasta la puesta del sol para referirse al fuego vital profundo. Pero también se usa otro símbolo, el escorpión. Representa el fuego espinal en su aspecto traidor, el aguijón clavado en sacro y coxis. Se lo llama Judas. Hall relaciona esto con la historia de Parsifal y el castillo del mago Klingsor, al pie de la montaña, rodeado de un jardín encantado. Imagen de la zona baja del cuerpo, donde la consciencia puede perderse en placeres y falsas luces. También lo relaciona con la noche de Walpurgis de Goethe, la falsa luz encadenada 1000 años en el paraíso perdido de Milton,
la roca Moria donde está encerrado Hiram, la morada de Tifón y del Satanás apedreado. Esta es la tierra de la luz falsa. Arriba, en las regiones de Samayim, está la luz verdadera. Entre ambas, la columna vertebral, cuerda que une el arca y el ancla, el cielo y la tierra. Antes de seguir, me gustaría recordarte que ya está activo mi segundo canal de audiolibros, Audiolibros Saber y Sentido. Si te gusta este tipo de contenido y quieres acompañarme también en formato muy largo, escuchando grandes obras completas de la filosofía y la espiritualidad, tienes el enlace aquí abajo en la descripción y al final de este vídeo. Continuamos. El descenso de Kundalini y el ascenso del fuego. Todo este mapa técnico se resume en Oriente en una historia mítica. Cuentan que Kundalini, la diosa del fuego serpentino, se cansó del cielo y quiso visitar una nueva tierra que acababa de nacer en el mar del espacio. Bajó por una escala de cuerdas, el cordón umbilical, y encontró una isla flotante, el feto. Esa isla estaba rodeada por las montañas de la eternidad, el Corión, dentro del huevo de Brahma, la matriz. Kundalini exploró la isla. Cuando quiso volver a subir por la escala, la cuerda fue cortada desde arriba. El cordón umbilical se seccionó. El bebé nació. La isla quedó derivando sola. Asustada, Kundalini se refugió en una cueva, el plexo sacro. Ahí, dicen, sigue enroscada como una cobra en la cesta del encantador, y solo puede ser atraída por 3 notas misteriosas, una vibración muy precisa. Cuando empieza a desenroscarse, asciende como una corriente serpentiforme de fuego por la médula. Y aquí entra la descripción interna. Si pudiéramos ver la columna con vista interior, veríamos algo así. En la sección inferior, lumbares, sacro, coxis, hay un vapor rojo oscuro, inflamado, de textura oleosa. Da a esos huesos un tono de sangre seca, pero viva. Al subir hacia las lumbares, el rojo se aclara y parece menos ardiente. Gradualmente, el color se vuelve anaranjado. En la zona de las 12 dorsales aparece un resplandor dorado, como un fino río de fuego amarillo recorriendo el centro. Más arriba, el amarillo se matiza con toques verdes. Y en la región cervical, la corriente adopta un azul eléctrico suave. Por los 2 conductos laterales, Ida y Pingala, este fuego sube y baja sin descanso. Cuanto más asciende, más sutiles y puros se vuelven los colores. Al final, todo se reúne en una especie de masa incandescente en el puente de la médula oblongada. Desde ahí, el fuego entra casi de inmediato en el tercer ventrículo y empieza a agitar el cuerpo pituitario. La hipófisis o cuerpo pituitario es una pequeña glándula encajada en una fosita ósea, sujeta por una lámina de duramadre. Tiene 2 lóbulos unidos. El anterior, mayor, se parece mucho en estructura a la tiroides y contiene una sustancia gelatinosa, la pituita. Sus secreciones internas están vinculadas al crecimiento de los tejidos y al desarrollo sexual. En el lenguaje de los misterios, el cuerpo pituitario es un polo negativo, femenino, pero con un papel clave. Es la iniciadora. Es quien eleva al aspirante, la glándula pineal, igual que Isis en los mitos egipcios, fuerza a Ra a revelar su nombre secreto. Cuando el fuego de Kundalini llega a la región del pituitario, la glándula comienza a brillar muy suavemente. Alrededor aparecen pequeños anillos de luz que nacen y se desvanecen cerca. Conforme avanza el desarrollo interior, estos anillos se vuelven más intensos y se alargan hacia el lado que mira al tercer ventrículo. Dibujan arcos que alcanzan la glándula pineal. Cuanto más potente es la corriente, más se acercan estos arcos al ojo dormido de Shiva, la pineal, y más la impregnan de una luz dorado anaranjada. Bajo ese calor constante, la pineal
el huevo divino, empieza a vibrar. Ahí es donde, según Hall, se produce el verdadero misterio del desarrollo oculto. La glándula pineal es minúscula, unos 6 milímetros de alto, 4 de ancho y con forma cónica. Se une al techo del tercer ventrículo por un tallo aplanado, la avénula, y descansa entre estructuras profundas, envuelta en pía madre. Por dentro contiene folículos rodeados de tejido conectivo y una sustancia calcárea, la famosa arena cerebral, Acerbulus cerebri. Esa arenilla también se encuentra en el tallo y en los plexos coroideos. La ciencia oficial reconoce su existencia, pero no define con claridad su función. Descartes se permitió una broma seria y la llamó la morada del alma. En algunos reptiles existe una estructura similar que llega a formar un ojo rudimentario, el ojo parietal o ciclópeo, que incluso asoma por el cráneo. El ocultismo toma estos datos como pistas. La pineal sería un eslabón entre la conciencia humana y los mundos invisibles. Cuando el arco de luz procedente del pituitario la toca, pueden producirse destellos de clarividencia momentánea. Para que ambos centros trabajen juntos de forma estable, harían falta años, incluso vidas, de dedicación y de transformación fisiológica y psicológica. Este tercer ojo habría sido, en etapas muy antiguas de la evolución, un órgano de visión consciente antes de los ojos físicos. No veía imágenes como ahora, captaba directamente, por cognición. A medida que la humanidad se fue hundiendo más en la experiencia material, esa visión se cerró y con ella una conexión consciente con las jerarquías creadoras. Todo esto no es un manual de técnicas, es un mapa. Quien sepa leerlo verá en el canal espinal, que lleva a los ventrículos cerebrales, los pasillos y cámaras de los antiguos templos del misterio. El fuego que asciende es el candidato. En el cuarto triangular del tercer ventrículo se sitúa simbólicamente el grado de maestro masón. Allí el candidato es colocado en un ataúd y al tercer día se levanta. Los grados inferiores de los misterios se representaban como túneles oscuros, llenos de gritos, fuego y amenazas. El neófito luchaba con fieras y oía lamentos de almas perdidas. Era su propia naturaleza inferior. Los grados superiores tenían lugar en grandes salas de cúpula, con sacerdotes vestidos de blanco, con cantos y con lámparas invisibles iluminando piedras preciosas. Eran la imagen del alma rodeada por la luz y la verdad, el símbolo de una conciencia que ha salido de la ignorancia y ha alcanzado la filosofía. Platón resumió todo esto diciendo que el cuerpo es el sarcófago del alma. La liberación podía llegar por la muerte o por la iniciación. Para los antiguos, esas dos experiencias eran casi intercambiables. Por eso Sócrates, al morir, pidió a sus discípulos que hicieran una ofrenda como la que se daba al completar la iniciación en Eleusis. El ojo que todo lo ve. El ojo omnividente, ese ojo que todo lo ve, ha sido representado de muchas formas. A veces es literalmente un ojo dentro de un triángulo. Otras veces toma formas más sutiles. El pavo real, por ejemplo, sus plumas, llenas de manchas circulares, se interpretaron como un cuerpo cubierto de ojos. La tonsura de los monjes, ese círculo rasurado en la coronilla, marca simbólicamente el lugar donde se cree que se sitúa el tercer ojo. Durante los primeros años, el cráneo del ser humano no está cerrado del todo en la parte superior. La fontanela, el punto blando, permanece abierta entre el segundo y el quinto año, a veces más. Esa zona es extremadamente sensible, y muchas tradiciones asocian esa apertura a una especie de clarividencia natural. El niño, durante un tiempo, vive con un pie en los mundos invisibles. Su cuerpo físico aún no responde del todo, pero su conciencia opera,
al menos en parte, en otros planos, conectada por esa entrada abierta. Poco a poco, esa conciencia superior va penetrando el organismo físico y cristalizándose en la arenilla de la glándula pineal. Hasta que la conciencia no entra del todo, esa arena no aparece. Pineal y pituitaria son claves, pero no son las únicas. Todo el sistema glandular, sobre todo las glándulas endocrinas, ejerce una influencia enorme sobre cuerpo y psique. El esoterismo sostiene, por ejemplo, que los glóbulos blancos de la sangre no se generan solamente en órganos físicos como bazo o páncreas, sino que están vinculados a la actividad del doble etérico, que conecta con el cuerpo físico a través del bazo. Por ahí fluiría una corriente continua de glóbulos blancos semietéricos desde el mundo invisible. Los glóbulos rojos son, en parte, una cristalización de fuerzas astrales. El hígado sería la puerta de entrada al cuerpo astral. Las 7 glándulas principales de secreción interna se ponen bajo la regencia de los 7 planetas astrológicos tradicionales, y cada glándula se considera a su vez septenaria. El corazón, visto desde una anatomía oculta, puede dividirse en 7 órganos completos. El cerebro también. El texto afirma que en ciertos esquemas, el cerebro humano, sobre todo en las estructuras agrupadas en su base, se parece mucho a un embrión andrógino. Para Hall, esto no es casualidad y muestra una pista para futuras investigaciones. Y aquí volvemos al número 7, pero a otra escala. 7 espíritus primarios, 7 glándulas, 7 centros, 7 ciclos de vida. Los Elohim, los dioses creadores, no están fuera, en un cielo remoto, sino trabajando dentro del cuerpo humano. Cada uno actúa como clave de conciencia para un reino de la naturaleza y se van turnando en la dirección de nuestra vida. Y ahora, si juntamos todo, columna, médula, centros, serpientes, glándulas, sangre, cerebro, tenemos un cuadro muy distinto del habitual. Las religiones del mundo, incluso las más primitivas, estarían en el fondo describiendo las funciones de la forma humana. Sus mitos, ritos y símbolos serían intentos de hablar en código de lo que le pasa al ser humano cuando su fuego interno despierta y empieza a subir por este templo vivo. Por eso Hall concluye que algún día la medicina y la espiritualidad acabarán encontrándose en el mismo lugar, en el estudio profundo de los órganos y funciones del cuerpo, porque las grandes doctrinas no nacen de la nada, nacen del intento de comprender qué somos. Los antiguos, en lugar de escribir tratados complicados en la puerta de sus templos, pusieron una sola frase: «Hombre, conócete a ti mismo», que leído desde aquí podría significar también: entra en tu propio cuerpo como si entraras en un santuario y atrévete a mirar el fuego que lo sostiene todo. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.